Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Consentidos con nuestro primer invitado oficial, la doctora Ariadna Yáñez. Yo soy Paola. Y yo soy Marbet, y hoy vamos a hablar un poco de un tema que pocos conocen, pero nos afecta directamente a todos. Doctora, ¿nos regala un poquito de su semblanza? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida que se abran este tipo de espacios. Yo soy Ariadna Yáñez, soy mexicana, tengo 37 años, soy egresada de la UAM Xochimilco y estudié la licenciatura en Medicina Veterinaria. Después me fui a la UNAM a hacer una maestría en Ciencias de la Salud y Producción Animal y luego me volví a regresar a la UAM a hacer el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Durante todo ese tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en el área de bienestar animal con distintas especies. Actualmente pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y soy docente en dos instituciones privadas, que es la Universidad del Valle de México, en donde imparto materias como etología, inspección y calidad en productos de origen animal, en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y también estoy en la Federación Canófila Mexicana, en donde imparto la materia de genética en la licenciatura de Medicina Veterinaria en pequeñas especies. Entonces ando por allá. Yo tengo ahí una duda. En lo que comentó de que está en esta parte de investigación, ¿qué papel funge usted ahí? Tenemos línea de investigación. Mi línea de investigación está enfocada específicamente en temas de bienestar animal y de producción animal. Entonces tenemos varios alumnos que están haciendo proyectos de tesis, de licenciatura, también de servicio social, algunos voluntariados, estancias. Entonces apoyamos como en la parte de asesoría, ¿no? Okay. Bajar el proyecto, dar recomendaciones. Si hay que hacer algún cambio, bueno, pues lo vamos guiando en el camino, ¿no? Todo el proceso. Ok. Sí. Bueno, pues vamos a empezar de lleno con el tema, y aquí les quiero hacer una pregunta detonadora respecto al tema. ¿Alguna vez se han preguntado qué tanto afecta bienestar animal con la comida que llega a nuestra casa o en nuestros platillos? Bueno, pues es una pregunta muy fuerte, es un tema muy fuerte en general. Yo, para que sepan, pues conocí a la doctora justo en la carrera de Medicina Veterinaria, y en la materia me parece que de bienestar animal y también en la de inocuidad, ¿no? Ajá, en la de inocuidad. Sí, en dos materias a lo largo de mi carrera. Y algo que a mí me impactó mucho fue pues mi primer visita al rastro, que fue con usted. Fue un momento que de verdad marcó mi carrera, marcó mi vida. La verdad es que ya teniendo toda la teoría, como estudiante de medicina veterinaria, pues sí te sabes mucho de la caja, de todo lo que te dicen que es, de cómo funciona y demás, ¿no? Pero también, pues siéndole sincera, pues llegas como con el corazoncito de pollo de, ay, ok, y entonces todo es bello y todo es legal y todo es bonito, y voy a ir, aunque ya sé que pues no es una experiencia muy agradable, pero sé que se cumplen las leyes y que se hace todo en forma, pues voy a vivirlo, ¿no? Y no, pues no, la verdad es que fui llena de toda esta información y fui con esta idea de que pues era lo que iba a vivir, ¿no? Sabiendo que iba a ser fuerte, pero pues segura de que se iban a cumplir estas cosas y demás, y pues bueno, no salí muy mal, creo que mis compañeros también. Y algo que se me quedó a mí muy marcado de esa visita fue justo eso, ¿no? Primero es como ver cómo todos estos animales pues literalmente nos alimentan y nos ayudan, y cómo son tan invisibilizados por todos nosotros allá afuera, y qué rol tan grande cumplen, ¿no? Para empezar. Y otro mensaje clave que se me quedó ahí es como, ok, esto es una situación que se vive no solo en el rastro que yo fui, sino en 1,000 millones allá afuera, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo siendo estudiante de veterinaria de 23 años con esto que estoy viviendo como para ayudar a estos animales, ¿no? Y fue justo lo que le pregunté. O sea, ¿usted por qué decidió enfocarse a esta rama de la medicina veterinaria sabiendo que es tan fuerte? Porque creo que se pueden cambiar muchas cosas, se pueden mejorar muchas cosas si estamos formando a gente que va a llegar a ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos causó ese tipo de emoción. O sea, no eres la única. Yo recuerdo la primera vez que fue un rastro, dije, no vuelvo a pisar un rastro en mi vida. Y la vida pues, te va llevando por
por tomar decisiones y vas cayendo en distintos lugares, bueno, eso te permite pues tener un criterio más amplio y decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar o de qué forma puedo ayudar? Entonces yo creo que pues ese cambio, ¿no? Que yo creo que no nada más es que lo conozcas y que sepas normas y que apliques todo el tema como de la escuela, sino también que te genere un cambio en tema de conciencia, que te cuestiones un montón de cosas, porque luego siento que por estudiar veterinaria no tienes derecho a cuestionarte. Claro que tienes derecho a cuestionarte, ¿no? Y ver qué puedes realmente tú cambiar. O sea, creo que eso es a mí lo que más me llamó la atención, ¿no? A ver, doctora, cuéntenos un poco de su primera experiencia al ir al rastro. La primera experiencia fue justo en la licenciatura. Recuerdo que me invitaron para un proyecto de una compañera mía que ya estaba haciendo el servicio social y ella estaba evaluando temas de bienestar animal en distintos tipos de rastro. Entonces me invitaron a visitar un rastro en el sur de la Ciudad de México y yo iba a recolectar algunos datos que tenían que ver directamente con comportamiento. Entonces, en un proyecto de investigación necesitas un montón de gente porque no puedes cobrar todo tu sueldo, ¿no? Entonces recuerdo que estaba muy emocionada, sinceramente no había visto muchas fotografías, sabía como del tema, había leído un poco, pero no había tenido como ese acercamiento, ¿no? Entonces la primera vez que fui me tocó ir a un rastro, este rastro era un rastro particular y no, pues fue muy impactante. O sea, fui, lo evalué, pero pues salí mal, ¿no? Dije, híjole, eso está así en todos los lugares. Entonces me prometí nunca más volver a pisar un rastro. Pero después me dijeron, no, ahí vamos a ir a otro, que es un tipo de inspección federal, que ya está más regulado, y cambió totalmente mi perspectiva. Dije, wow, o sea, son los dos lados opuestos, ¿no? De un lugar particular, pero eso también un tip que es particular, pero que tiene otro tipo de regulaciones. Y dije, claro que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Y aquí lo están demostrando. Entonces, como que eso me siguió llevando como por ese camino de investigación. Tengo la oportunidad de conocer muchos rastros, ¿no? Entonces cada vez que me invitan, pues vamos, hacemos evaluaciones, hacemos auditorías, que los chicos conozcan. Entonces como que eso me ha ido llenando de más experiencia, ¿no? Y que la aprovecho, que agradezco que está con toda la gente que está trabajando ahí. Digo gracias porque todo el alimento que llega a nuestras mesas está al nivel de tener, ¿no? Como que esa parte me gusta mucho. Okay. Pues justo queremos empezar por ahí, doctora. Queremos empezar por lo más básico y poner a la mesa pues todas estas definiciones, ¿no? Entonces, amiga. La primera pregunta sería, ¿qué es exactamente un rastro? ¿Es lo mismo que un matadero? Ok, tenemos un montón de normativas. Dentro de esas normativas vienen varios conceptos al inicio de esas normas. Hay una norma que es la norma oficial 194 de la Secretaría de Salud de 2004, que habla sobre todas las especificaciones en términos sanitarios que debe de cumplir un lugar que se dedica a la matanza de animales. Específicamente ahí esta norma nos define el rastro, nos dice qué es un rastro, qué deberíamos nosotros llamar un rastro. Un rastro es un establecimiento en donde se matan animales y se va a definir como rastro cuando supera, por ejemplo, más de 28 cabezas de animales grandes. Por ejemplo, si en este establecimiento se matan más de 28 bovinos, eso ya es considerado un rastro. ¿Al día? Sí, exactamente al día. O, por ejemplo, en el caso de ganado menor, que el ganado menor es considerado cerdos, ovinos, caprinos, por ejemplo, en ellos si se matan más de 56 animales, eso es considerado un rastro. En el caso de aves, si se matan más de 1000 aves en ese establecimiento, eso también es considerado un rastro. ¿A qué le llamamos unidad de sacrificio o un matadero? Eso es cuando es menos de esa cantidad. O sea, que yo diga, son menos de 28 bovinos, menos de 56 cerdos, menos de 1000 aves, eso es considerado bajo normativa como una unidad de sacrificio o un matadero. O sea, tiene que ver por el tamaño de animales que se faenan, que se sacrifican. ¿Y qué tipos de rastros existen? En nuestro país básicamente existen 3 tipos de rastro. Los primeros son los rastros TIC, que seguramente han visto a lo mejor en sellos de productos de carne, que eso significa tipo de inspección federal. Este tipo de rastros están regulados, tienen un marco legal muy importante y esos regularmente son particulares. No es un montón de gente que se une, se asocia y construyen este tipo de establecimientos.
Esos actualmente en nuestro país son los rastros que tienen los más altos estándares en temas de inocuidad, en temas de calidad y en temas de bienestar animal. Luego están otro tipo de rastros, que estos rastros son los llamados rastros municipales. Estos rastros municipales en realidad dependen de la localidad, de los municipios, del ayuntamiento como tal. Este tipo de rastros pues no está tan regulado, sí se rige por normativa a nivel nacional, pero la realidad es que pues, va a depender del tipo de ayuntamiento, que tanto le invierta, hay distintos tipos de instalaciones. Y el último tiene que ver con estos, les llaman mataderos clandestinos, que no tenemos el dato exacto de cuántos hay en nuestro país, se sabe que hay un número pues muy grande. Y esto, por ejemplo, es pues lo peor que hay, ¿no? No están bajo un marco legal, no hay un veterinario que esté supervisando justamente todo el proceso y representan un problema serio en temas de salud pública, porque al no haber un veterinario que está ejerciendo su labor ahí, pues, híjole, son focos de infecciones, de enfermedades zoonóticas, entonces es un tema pues, real, importante, fuerte, sí. Existen demasiados, ¿no? Y si existen rastros oficiales, ¿por qué existen rastros clandestinos? O sea, entiendo que es por tema de, pues, dinero. Uh-huh. Pero ¿hay algún otro factor que afecte esta decisión de los rastros clandestinos a los oficiales? Sí, pues la verdad es que hay muchos temas detrás, ¿no? Uno de los más importantes tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? El hecho de tener un rastro tipo inspección federal o un rastro municipal, eso implica más dinero para infraestructura, que a lo mejor este tipo de rastros no lo tienen, nuestros mataderos como tal no lo tienen. Entonces, por un lado está esa parte, por otro lado, pues este comercio informal, ¿no? Que no está regulado y que también no hay apoyo, o sea, también hay que ponernos del lado de las personas que están en este tipo de trabajos, pues también no hay apoyo financiero, pues ¿qué más hago, no? Este tipo de rastros. Tiene que ver también por temas de corrupción, o sea, no es como que no se sepa que existen este tipo de lugares, claro que se sabe, pero ¿por qué no se hace realmente nada con él? ¿Por qué no se regulariza este tipo de comercio? Otro tiene que ver también por los consumidores, ¿no? El hecho de que haya carne que sale de este tipo de mataderos es más barato, entonces para la gente es más barato acceder a este tipo de carne, pues hay una alta demanda y por lo tanto siguen existiendo este tipo de lugares. Entonces la verdad es que hay muchas cosas que se tendrían que evaluar para saber por qué siguen existiendo, a pesar de que ya ha habido un montón de problemas en temas de salud pública, ¿no? ¿Por qué siguen funcionando? Sí, el también podría afectar en este tipo de toma de decisiones. A lo mejor puede ser en el caso de, sobre todo a lo mejor comunidades con difícil acceso, comunidades rurales que a lo mejor no tienen el acceso a este tipo de rastros más regularizados, podría ser que ahí, ¿no? Ahora la realidad es que también en el caso de este tipo de problemas ya más sociales, también se ha visto que hay mucha gente que se dedica en este sentido a la producción también, ¿no? Y muchos de ellos también sí mandan a su ganado a rastro de tipo inspección federal, ¿no? O sea, hay como de todo un poco, ¿no? Sí. Podría haber como de todo un poco, pero creo que tiene que ver por muchas cosas, hasta por temas de dinero, por temas legales, por temas burocráticos, también el hecho de llevar todo el papeleo, tiempo, dinero, pues también no te garantiza que te van a certificar, ¿no? Y por ejemplo, las carnicerías que están, pues no sé, sobre la calle y así, que literal, pues está como el refricito ahí y vemos la carne y le pedimos, no sé, medio kilo de, no sé, picaña o aguja. ¿Esas carnicerías también están reguladas o generalmente no? Sí, puede ser que a lo mejor esas carnicerías, la carne que ahí se venda, puede que venga de rastros particulares, no necesariamente TIF, pero no regulados tan estrictamente con TIF. Y eso como te vas a dar cuenta por el tipo de etiqueta que tienen y el tipo de envase en el que están este tipo de alimentos, o sea, puede haber de todo, ¿no? Pero regularmente estas carnicerías que no tienen como ese tipo de sellos, ese tipo de logos, seguramente va a ser de un municipal, o de un clandestino, o de un particular. No, o sea, es lo más probable. Ok.
Doctora, y usted, bueno, aquí partiendo un poco de algunos términos que nos está comentando, como inocuidad, por ejemplo. ¿Qué es la inocuidad? La inocuidad se refiere a que ningún alimento o vaya a ser es aquel proceso, involucra procesos que garantizan, o lo que se busca es garantizar que en el consumidor no le haga daño. Okay. O sea, eso es la inocuidad, garantizar que un producto no te haga daño, ¿no? Y eso conlleva que haya un montón de procesos detrás para que se pueda garantizar esa parte, que de hecho este concepto de inocuidad pues justamente está relacionado con temas de calidad. O sea, se dice la inocuidad no tendría por qué ser algo negociable, tendría que existir en cualquier producto sí o sí. de origen animal, sí o sí, o sea, no es algo que se pueda negociar. Sin embargo, bueno, sí, por todos estos temas todavía está como en juego, ¿no? Hay lugares que no te garantizan absolutamente nada de eso. Ok. Hablando de rastros en general, creo que hay muy poca información allá afuera, con el público en general, sobre qué son, qué personas fungen qué papeles ahí. Por ejemplo, aquí sabemos que hay médicos veterinarios detrás, mucha gente no lo sabe. No sé si nos pueda decir cuál es el papel que cumplen los médicos veterinarios en rastro y qué otros personajes encontramos alrededor y qué importancia tienen. Pues el papel que juega el veterinario dentro de los rastros es un papel clave, súper importante, ¿no? Y yo creo que de hecho muchos de nosotros cuando entramos a la carrera pues no teníamos ni idea, ¿no? O sea, a mí me tocó que yo llegué perritos y gatitos, ¿no? Y claro, cuando te vas metiendo vas viendo que es un mundo entero el tema de veterinaria, y cuando llegas a esta parte inocuidad dices, claro, sí, o sea, ¿cómo no lo había pensado antes, no? Yo siempre les digo a mis alumnos, cada vez que ustedes vayan pasando esta información, o que llegue un familiar y te pregunte algo, o es más, con amigos en una reunión, sí plantea este tipo de cosas, ¿no? Plantea que cada vez que alguien coma un producto de origen animal, que tengan esta certeza de que hay alguien que está vigilando que ese alimento llegue en buen estado, que no nos vaya a hacer daño, ¿no? Entonces el papel que juega un veterinario en el tema de rastro es súper importante, ¿no? Es un tema que engloba con toda la salud pública, ¿no? Garantiza que ese alimento que tú vas a consumir no te va a hacer daño, ¿no? Entonces es súper importante ese papel. Hay otro tipo también de carreras involucradas, por ejemplo, están algunas carreras de ingeniería civil, o los arquitectos, ¿no? Que trabajan a lo mejor en conjunto para la construcción de este tipo de lugares. También están todos los ingenieros en mantenimiento, porque son un montón de máquinas las que se ocupan ahí, y operarios, ¿no? Operarios de todo tipo que hacen distinto tipo de procesos, ¿no? Desde el manejo con los animales en vivo hasta a lo mejor los que están dentro de la línea y que tienen distintos papeles, gente externa que por ejemplo se contrata para poder hacer limpiezas, desinfecciones mucho más automatizadas, ¿no? Gente que también entra a dar mantenimiento a máquinas especiales, gente que tiene que ver con el tema de control de fauna silvestre. O sea, hay un montón de gente involucrada en esos procesos, ¿no? Es un mundo de gente. Ok. ¿Cuál es el proceso de un animalito en el rastro? O sea, desde que nace hasta que llega a nuestro platillo. Bueno, desde que nace sos directamente en granjas, ¿no? O en este tipo de lugares donde se lleva como tal la producción, ¿no? De ahí hay distintos tipos de producciones en nuestro país. Hay producciones que, por ejemplo, son intensivas, se les llama así intensivas porque son muy industrializadas. Tienen equipo muy automatizado, hay un montón de gente detrás, siempre hay veterinarios detrás cuidando pues justamente que no se enfermen, alimento especial, cuidan esta parte de la genética, ¿no? Hay otro tipo de producción que es una producción que se llama semi-intensiva, que bueno, como el nombre lo dice, no está como tan automatizado todo. Hay otras que son, por ejemplo, extensivas, que a lo mejor las han visto en la carretera cuando vas de viaje, animales como en carretera, en el bosque, pastizales, ¿no? Que es más a campo abierto, ¿no? Entonces hay distintos tipos de producciones, de ahí también hay un montón de veterinarios involucrados en temas de producción. En rastro, una vez que llegan, es una etapa, pues sí, complicada, es una etapa difícil, ¿no? Porque no se han enfrentado nunca a ese tipo de eventos, es la primera vez que se van a enfrentar.
Entonces, desde el tema del embarque, o sea, desde ahí empezamos con temas, ¿no? Separarlos de estos grupos, subirlos a camiones, transportarlos por camiones. En nuestro país es muy diverso, hay distintos tipos de camiones, de carreteras, distintos cambios de toda la parte climática, ¿no? Entonces una vez que llegan a rastro va a depender desde dónde vienen, ¿no? Hay animales que a lo mejor vienen desde muy lejos, ¿no? Hay animales que a lo mejor se sacrifican aquí en la Ciudad de México, pero vienen desde el norte, ¿no? Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, las horas que vienen desde el transporte, de trayecto. Una vez que llegan a rastro, son desembarcados, llegan a una zona que son los corrales, les llaman corrales de reposo, que bueno, pues qué tanto reposo, ¿no? Sí. ¿O reposo de qué? Entonces vienen ahí, están para hacer una inspección previa antes de matanza, pasan a una parte que se llama el cajón de noqueo, que el cajón de noqueo es básicamente el lugar en donde se va o se busca insensibilizar al animal, aturdirlo. El objetivo del aturdimiento es que el animal no sienta miedo ni dolor al momento de morir. Ese es el objetivo del aturdimiento. Sin embargo, no todos los rastros tienen este tipo de proceso de aturdimiento. Y, doctora, perdón, ahí en esta parte del aturdimiento, como médico veterinario, se sabe que, bueno, justo es el rol que tenemos, ¿no? Saber como las diferencias anatómicas de las especies. ¿Nos puede hablar un poquito más de ello, de cómo es el aturdimiento, o cómo sabemos que es un buen aturdimiento y cuántos segundos tenemos para proceder al siguiente paso? Sí, claro, nosotros contamos con una norma oficial mexicana que es la que es de observancia obligatoria aquí en nuestro país, que es la norma oficial mexicana 033 SACSO del 2014. Y esa norma se llama Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Okay. Entonces esta norma nos indica pues, qué tipos de aturdimientos contamos en el país o que disponemos para hacer uso en nuestro país. Tenemos aturdimientos mecánicos, aturdimientos eléctricos y aturdimientos por gases, ¿no? Químicos. Entonces, dentro de esto los podemos dividir en dos a su vez. Hay aturdimientos que se les conoce como aturdimiento reversible y aturdimiento irreversible. El reversible significa que una vez que lo aplicamos en los animales, si tú no haces el siguiente proceso, que es el degüello, o sea, la exsanguinación, para que justo muera, o sea, eso es el sacrificio. El sacrificio es una muerte generada por exsanguinación. Entonces, si tú no haces ese proceso, el animal retorna sensibilidad, por eso se le llama reversible. Dentro de esos, por ejemplo, está el aturdimiento con perno cautivo, que básicamente es una pistola que lo que hace es empujar un émbolo para dar un golpe muy fuerte, y entonces lo que va a generar en animales es que se mueva rapidísimo el cerebro, genera hay un montón de reacciones fisiológicas, y entonces el animal cae insensible. Y eso tiene una duración de unos 30 hasta máximo 40 segundos, o sea, es muy rápido. Sí. Entran los animales, se tiene que dar el aturdimiento y enseguida viene otro operario que va a hacer el degolle de estos grandes vasos para que el animal muera por ese sacrificio. O sea, el animal en realidad no muere por el aturdimiento es dejarlo inconsciente, que no sienta este dolor. Hay otro tipo de aturdimientos también dentro de estos reversibles, uno que es eléctrico, que se ocupa sobre todo en cerdos, en borregos también, que es básicamente poner un par de tenazas al lado de la cabeza de los animales y hacer pasar corriente eléctrica. Y entonces también al hacer pasar corriente eléctrica es más o menos como pasaría bajo un ataque epiléptico, ¿no? Por eso también se le llama como narcolepsia, ¿no? Entonces los animales se aturden, quedan insensibles y también es reversible. Si tú no haces un degolle, el animal tiende a retornar a sensibilidad. Entonces hay que garantizar eso, que el operario que sigue pues pueda ver que este animal está correcto de forma aturdida y hacer un degolle. Hay otro tipo de aturdimientos que eso se les conoce como irreversibles. Entre ellos está uno mecánico que se llama perno cautivo con acción penetrante o con émbolo penetrante. Eso quiere decir que una vez que da el golpe, ingresa una varilla muy rápido, o sea, hace una fractura a nivel de el hueso frontal, genera ahí pues un canal hemorrágico y bueno, el animal cae inconsciente. Ahí en el caso de estos irreversibles, el animal, si tú lo haces de forma correcta o lo aplicas en el lugar adecuado, los animales ya no retornan a sensibilidad, pero no están muertos, o sea, solo están inconscientes y hay que hacer nuevamente degolle.
Y el último, que es uno químico, es CO2, ese se usa aquí en México con cerdos, es meter a los cerdos, ingresar a los cerdos en cámaras de CO2, se bajan en canastillas y se empieza a subir esa concentración de CO2. Entonces se alcanza cierta concentración por tantos segundos, nuestra normativa marca mínimo 80% de CO2, 45 segundos de aplicación y salen los animales inconscientes, ¿no? Ese también es reversible, también si yo me paso, por ejemplo, en tiempo, pues ya los mato, ¿no? Completamente. Entonces el objetivo del aturdimiento es garantizar que el animal no sienta ni miedo ni dolor cuando muere. Ese es el principal objetivo. Okay. Una vez que salen del cajón de aturdimiento, antes que se abra este cajón de aturdimiento, este cajón de noqueo, es importante revisar que el animal esté completamente insensible. Entonces, dentro de normativa tenemos un cuadro bien bonito que se agregó en el 2014 y que nos dice en qué nos tenemos que fijar para saber que un animal está aturdido correctamente. Entonces te dice, bueno, tienes que fijarte en que haya midriasis, o sea, que haya una dilatación pupilar, que el animal caiga luego cuando se hace el aturdimiento. Hay estados que son normales, por ejemplo, un estado tónico, que significa que los animales van a tener los miembros anteriores extendidos y los miembros posteriores van a estar contraídos. Y eso es algo completamente normal. Después viene un estado clónico, que es como estos pataleos, que también es algo completamente normal, que no haya reflejo palpebral, que no haya rotación de globo ocular. Eso te garantiza que ese animal está inconsciente. Y una vez que tú garantizas eso, ahora sí hay que hacer degolle y pasar por las siguientes etapas, ¿no? Degolle, corte de patas, anudado de esófago, de ano, desollado, eviscerado, corte de canal y ya el último lavado de canal y ya se meten a refrigeración. Son un montón de procesos. Sí. Y ya cuando están en la refrigeración, ya vienen las otras, no sé, los compradores de esta carne y se la llevan. Sí, se tiene que garantizar que pues justamente estén en refrigeración el tiempo adecuado para que ese músculo se llegue a convertir en carne. Porque si tú lo vendes, digamos, lo mataste ahorita en la mañana y estás vendiendo esta canal, pues a lo mejor al mediodía, en realidad no estás consumiendo carne, ¿no? Estás consumiendo como tal un músculo que si no llevó las horas adecuadas en refrigeración y además el manejo adecuado, pues es algo que a lo mejor está en proceso de descomposición, ¿no? Entonces todo va a depender de eso, pero sí se tiene que garantizar que entre en refrigeración para que se lleve a cabo de forma adecuada esta conversión y ahora sí venderlo, ¿no? Uy, justo me estoy acordando de una vez que me subí a un Uber y el chofer me estaba platicando que él vivía, creo que en Guerrero, y justo algo así dijo, de que en las mañanas, como a las 4 mataban a los animales y a las 2 horas ya estaban vendiendo la carne y que era carne riquísima y que si yo nunca había probado esa carne me estaba perdiendo de muchas cosas. Ay, no. Sí, o es muy común, por ejemplo, que en nuestro país, por ejemplo, nuestras mamás o luego hasta amigas nuestras, ¿no? Que dicen, yo compro el pollo del día, ¿no? Porque es el mejor pollo, la mejor carne del día. Y dices, ves que en realidad no es carne, o sea, lo que estás consumiendo ahí es un animal en descomposición, ¿no? Lo que tendrías que hacer, y eso está demostrado científicamente, que el hecho de que pasen por estos procesos de refrigeración, pues es un buen producto en calidad, en temas organolépticos tiene un mejor sabor, en temas de calidad del producto tiene mejores beneficios, ¿no? A comer algo que en realidad es músculo en descomposición, no es carne como tal. O sea, tienen que pasar varios procesos ahí previos. Doctora, y aquí orientándonos un poco a otros temas, hablando igual de rastro, ¿usted cree que tiene algo que ver también la sociedad en todo este tema? O, por ejemplo, el cambio climático, ¿qué tanto afecta? ¿Cuáles son, no sé, las estadísticas? ¿Qué rol cumplen? Sí, pues yo creo que tiene que ver mucho con el tema de desconocimiento, ¿no? Yo siempre he pensado que si la gente, todos los que consumimos carne y que a lo mejor no sabemos este tipo de procesos o no sabemos este tipo de procesos, pues no te enteras realmente qué hay detrás, ¿no? Sí. Yo creo que si muchos se enteraran o fueran un rastro, sí cambiaría la forma de pensar. Hay gente que hasta se ha vuelto vegana, ¿no? Que está bien, o sea, no está mal,
No creo que eso sea como el fin del sufrimiento animal, sinceramente no creo, pero a lo mejor es un paso y es válido, está bien, pero eso implica otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, la sociedad tiene que ver mucho de los cambios que se generan actualmente, y no solamente pues a nivel internacional, yo espero que también llegue aquí a México, es por el rol que ejercemos como consumidores. Sí, claro. Pero el tema como consumidores es que muchas veces no sabemos. Entonces, si no sabes, si no estás informado, pues ¿qué te vas a preocupar? Sí, claro. Además, siento que en México somos muy de, pues ya, no, lo dejo, no pasa nada, no reclamo. Y, por ejemplo, en otros países sí tienen más esta conciencia de reclamar, y que el consumidor tiene realmente la fuerza de poder cambiar muchas cosas, ¿no? Hasta temas de políticas públicas, ¿no? O sea, como que tenemos más, o sea, tenemos que ejercer más este rol que tenemos como consumidores, pero siempre informándonos, informarnos súper bien y tener un consumo más consciente. O sea, yo no estoy en contra del consumo de carne, pero sí creo que tiene que ser un consumo más consciente y empezar a cambiar esta forma de producir. Ahorita está muy de moda hablar sobre ganadería sustentable, o sea, regresar como a decir, híjole, ya no encerrados, ya no mecanizado, ahora con un bosque, que además en el bosque hago otro tipo de beneficios, ¿no? Agrosilvopastoril, ¿no? Además de árboles, arbustos, y además de eso, bueno, cuido biodiversidad, no siempre están aquí, los voy rotando, ¿no? Como empezar, vas involucrando a la misma comunidad, o sea, se quiere regresar esto, ¿no? Y tanto se quiere regresar que, mira, ahora la Facultad de Veterinaria del UNAM tiene un seminario de ganadería sustentable en donde una vez al mes invita a una persona experta en un tema de ganadería sustentable y empieza a platicar como de cómo estos llevar cambios, este tipo de proyectos, ¿no? Órale. Y en esta parte que comenta justo sobre el veganismo, ¿no? Creo que es un tema ahí muy polémico, muy muy frágil, muy delicado. Se te queda mucho esta idea, ¿no? De tal vez este es el camino, el único camino correcto, y también, pues siendo sincera, como público en general, hay muy poca información aquí, y sabemos que muy de la poca información que hay allá afuera es amarillista, ¿no? O sea, también te enseñan como las imágenes gráficas, que sí, en muchos lugares es así, pero pues te sacan totalmente de contexto, ¿no? Y te dicen de que tienes que a fuerzas dejar de comer animales. ¿Qué tan cierto es esto? Y si en un mundo utópico todos los humanos dejáramos de comer animales, ¿aún seguirían los rastros? Híjole, sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que no dudo que el hecho de que se reduzca el consumo de carne tenga un beneficio para los animales, eso no lo dudo, ¿no? Pero no creo que sea el único camino, ¿no? En el caso, por ejemplo, es más, si me voy como por temas de la agricultura vegetal, ¿no? Esta parte del cultivo vegetal, pues también tiene un montón de consecuencias, ¿no? O sea, el sufrimiento animal no solamente va por el tema de producción y tema de rastros, o sea, es mucho más grande que esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de estos terrenos no se deforestan para hacer cultivos masivos de este tipo de productos, ¿no? Y esa deforestación también afecta a especies nativas endémicas de un lugar, ¿no? ¿Cuánto uso de pesticidas no se hace, y esos pesticidas qué efectos tiene? Hay polinizadores que pues, le den la torre a este tipo de animales. Entonces, realmente no creo que sea el único camino. Yo creo que hay varios ejes que podrías tomar en cuenta. Yo siempre he creído que si estás bien informado y tienes como este tipo de acceso a más información, como ahorita lo que estamos haciendo de platicar, pues va siendo más consciente, va cambiando ese switch. Ahora es difícil, ¿no? Vivimos en un país donde pues a lo mejor tenemos muchos problemas en necesidades básicas. Entonces, hasta que no se puedan satisfacer este tipo de necesidades sociales, ¿cómo le quieres exigir a la gente que no compra aquí o que no consuma acá, cuando a lo mejor nada más para eso le alcanza, ¿no? Yo creo que se tiene que tratar el tema de una manera mucho más integral y ver qué es lo que sucede alrededor para que se tomen esas decisiones, ¿no? Entonces, pues yo creo que puede hacer la lucha de otras maneras, ¿no? Esto de hablar, ¿no? De estos temas, de compartir esta información, de que todo el mundo se entere,
pues yo creo que va generando ese tipo de cambio, ¿no? Sí, ese cambio. Y también, por lo que sé, pues en los rastros no solamente los animales que pasan por ahí son para consumo humano, ¿no? También hay animales en humas o en zoológicos que pues consumen carne y esos no hay forma de que consuman otro tipo de alimentos. ¿Esos animales también pasan por ahí, por rastro, los que son consumidos en zoológicos? Espera, ¿y qué son humas? Las UMAS son unidades de manejo para la conservación de vida silvestre y son proyectos bien bonitos porque aquí en nuestro país hay un montón de gente involucrada en UMAS. Se hace un aprovechamiento de forma sustentable de los recursos naturales, ¿no? Entonces tanto a nivel como vegetal como animal, pero todos se ven beneficiados, ¿no? Estos tres pilares de la sustentabilidad, que es el tema económico, el tema social y también el ecosistema. Entonces como que tratan de juntar estos tres pilares y que la gente se aproveche de este tipo de lugares. En el caso, por ejemplo, de los animales de zoológico, la realidad es que la mayoría consume, por ejemplo, carne de caballo, que es más barato, es más económico. En nuestro país hay muchos rastros de caballos. Es más económico, es más accesible y también es en términos nutricionales pues también tiene algunos beneficios, ¿no? En comparación con las vacas, pero sí se ocupa mucho, ¿no? Es más, hasta nosotros hemos consumido carne de caballo. Sí, seguramente. ¿Sí? Y por ejemplo, las croquetas de nuestros perros. También, ¿no? Hay subproductos que se obtienen también en la carne. Por ejemplo, en rastro, el papel que juega el veterinario es muy importante. Hace como esta inspección ante-mortem, o sea, antes de que el animal pase a todo el proceso, y se revisan varias cosas, ¿no? Tú puedes tomar varias decisiones. Si lo apruebo, pasa a matanza, o decir, no lo apruebo. Este animal viene mal, este animal se decomisa y este animal ya no sale. O sabes que sí lo apruebo, pero lo va a probar con ciertas restricciones, o ya ni siquiera entra este animal en sacrificio de emergencia porque ve cómo viene, ¿no? Una vez que ya entran los animales aprobados, todavía adentro se hace otra segunda inspección en vísceras, en canales, ¿no? Ver cómo vienen, qué tipo de lesiones traen, si vemos linfonodos que están bien, si a lo mejor hay algunas enfermedades que pueden ser pues un problema en temas de salud pública, pues también lo retengo, no lo retengo, lo libero, ¿qué hago? Y entonces hay algunos animales que a lo mejor dices, bueno, es un decomiso parcial, se van vísceras, pero retengo canal. Entonces a lo mejor, por ejemplo, con este tipo de decomisos, estas partes pueden pasar a la planta de rendimiento. Entonces tú puedes hacer todavía procesos con estos alimentos como harina de carne, no harina de sangre, harina de hueso, que eso sirve para, por ejemplo, en las croquetas, ¿no? O en otro tipo de alimento, hasta para otro tipo de especies, ¿no? No solamente perros y gatos. Ahorita mencionó canales. ¿A qué se refiere con canales? Una canal se define como el cuerpo de un animal que ya está desprovisto de cabeza, de piel, de vísceras y se corta, ¿no? La canal es completa, regularmente se corta como media canal, que es las que vemos en los tianguis colgadas o las carnicerías. Eso es una canal, ¿no? Ok. Doctora, y ahorita hablando un poco más ya tenemos un poco de contexto de qué son los rastros, cómo estamos aquí en México más o menos con esta situación. Hablando ahora de los animales. ¿Qué animales pues son los que podemos ver en rastros? Y de estos animales, por ejemplo, los animales de los peces, o toda esta parte de mariscos y demás, que pues a fin de cuentas también son animales. También hay un rastro para ellos. ¿Cuáles son los procesos que se utilizan en ellos? ¿Cómo es pues esta parte del sufrimiento animal, ¿no? Porque a veces siento que pensamos pues erróneamente que pues como no son tan expresivos, no sufren, ¿no? O que como no se parecen tanto a nosotros, entonces no sufren, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta. En nuestro país no está regulado el tema como de la matanza en peces. Entonces es un tema pues que le falta mucho, ¿no? Sin embargo, ya hay mucha gente en nuestro país que está abordando este tipo de temas, que empieza a hacer manuales. Senacica también sacó un manual con respecto a este tipo de especies, ¿no? Porque se ha demostrado científicamente que sí tienen la capacidad de sufrir al igual que nosotros. Si bien a lo mejor en estructuras no somos muy parecidos, se ha demostrado que hay estructuras que fungen, tienen el mismo tipo de funcionamiento como en los mamíferos. Okay. Entonces sí tienen esta capacidad, y es más, en algunas especies se ha demostrado
por temas fisiológicos que pueden hasta sentir más que nosotros, ¿no? Entonces hace falta ahí pues echarle una revisada y generar más información, más datos para que eso se lleve a términos de políticas públicas, porque eso se ha pasado en otros países, o además países que juntan datos, recolectan información, ejercen esa presión en conjunto como sociedad y sí se regulan más este tipo de procesos. Entonces hace falta más eso. En el caso de peces falta muchísimo en nuestro país, ¿no? Todavía seguimos viendo un montón de prácticas pues que siguen siendo muy incorrectas, ¿no? A pesar de que sí de repente hay uno que otro que dices, mira, por ejemplo en este lugar donde hacen pesca de atún, el aturdimiento sí lo hacen de forma adecuada, ¿no? Qué bueno, no están garantizando eso, pero eso es uno de un montón que de plano no se hace, ¿no? Sí, ese es el mensaje que igual me gustaría como recalcar, o sea, esta parte de que incluso todas las especies, así sean peces, sufren, también sienten dolor a diferente manera y también necesitan estas regulaciones, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahí nos tenemos que involucrar más como sociedad, como nosotros podemos hacer esos cambios. Por ejemplo, el bienestar animal, la ciencia del bienestar animal surgió por este compromiso de la sociedad de cuestionarse, de decirle, ¿esto está pasando realmente? O sea, contéstame tú como gobierno, ¿está pasando o no está pasando? Y de ahí vino un boom, o sea, esta parte del bienestar animal es muy nuevo, es muy actual, pero vino por esa presión del público, del consumidor. Entonces tenemos un poder muy importante y creo que no nos hemos dado cuenta. Nosotros sí, claro, podemos cambiar un montón de aspectos justamente exigiendo eso, ¿no? Que haya mejores regulaciones. Sí, claro. Y hablando de bienestar animal, ¿cuáles son los parámetros que usted utiliza o que nosotros podemos ver para evaluar el bienestar animal en general? Pues hay un montón de parámetros. La verdad es que ya utilizamos muchos protocolos que ya están estandarizados a nivel internacional. Por ejemplo, el más común, el más conocido es uno que se llama Welfare Quality. Este tipo de protocolos evalúa varias cosas, muchos indicadores. Básicamente evalúa 4 principios que es alimentación, alojamiento, salud y comportamiento. Okay. Y dentro de ellos se evalúan 12 criterios. Y dentro de esos 12 criterios se evalúan un montón de cosas. No sé, por ejemplo, en alimentación podemos hacer evaluaciones de si hay comida o no y qué tipo de comida hay, cuál es la condición corporal, ¿no? La condición corporal, por ejemplo, se mide de 1 a 5, 1 muy delgado, 5 muy gordo. Lo ideal es un 3, ¿no? Entonces, eso. Que cuando yo llegue al lugar, básicamente estos indicadores se dividen en 2. Directos e indirectos. Directos basados en los animales como la condición corporal e indirectos basados en lo que lo rodea, ¿no? Entonces yo puedo decir, mira, sí tiene bebedero, pero no tiene agua. O sí tiene agua, pero el agua está sucia y está caliente, no se la va a tomar, ¿no? O sí tiene comida, pero la comida no corresponde al estado fisiológico del animal. Es lo mismo que le das a un perro viejito a lo que le das a lo mejor a un cachorro, ¿no? Sí, claro. Entonces eso, ¿no? Y hasta en animales de producción es lo mismo lo que le das a una vaca que esté en lactación a una ternera. Entonces hay que revisar esto. En el caso, por ejemplo, de temas de alojamiento, pues revisar si tiene sombra, ¿no? Si tiene una cama, si no tiene una cama, qué tipo de cama, ¿no? Si está sucia, si está limpia, si tiene acceso a pasto, si no tiene acceso a pasto, si está todo el tiempo encerrada, cuánto es la dimensión que está ahí alojada. En temas de salud, pues cosas muy prácticas. La verdad, estos protocolos buscan que se haga una evaluación muy práctica, que sea rápido de hacer, ¿no? En temas de salud, pues ver, hoy hay diarreas, no hay diarreas, hay a lo mejor escurrimiento nasal, ocular, vulvar, ¿no? Y sobre eso vas tomando decisiones. En comportamiento, pues es uno de los temas más importantes. Yo creo que es de los más largos en los que te tardas a hacer la evaluación, porque sí hay que estar observando, ¿no? Si hay, por ejemplo, estereotipias, que las estereotipias son estos movimientos como repetitivos y que te están diciendo que hay algo que no está bien, que no hay algo que esté completamente satisfecho, y entonces ¿qué hace el animal? Pues muestra este tipo de comportamientos, ¿no? Y preguntar otras cosas, ¿no? Si se hacen algunos tipos de manejos como tradicionales que hay en granja. Entonces hay un montón de protocolos que nos han permitido ir haciendo este tipo de evaluaciones, y se ocupan muchos indicadores, muchísimos indicadores, directos e indirectos, en estos principios básicamente.
Y doctora, respecto a cuando un animal, no sé, tal vez vaya a decir una tontería, pero si una vaca se le rompe una pierna o algo así, ¿igual la sacrifican o...? Sí, mira, otra vez hay una norma que es la norma oficial mexicana 033 SAC del 2014 y esa norma en la inspección ante-mortem que hace el veterinario del lugar puede tomar 4 decisiones. Una de ellas dice, yo ya hice una inspección y esa inspección me está diciendo que ese animal está bien y entonces lo que yo hago es pasarlo directamente ya a matanza. Otra decisión puede ser sí pasa pero con restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Si yo estoy viendo que ese animal tiene algún tipo de signo que me está indicando que es una enfermedad zoonótica que es aquella enfermedad que puede ser transmitida de los animales a los humanos. Entonces si yo sospecho de ese animal, entonces yo diría, sí pasa, pero ¿sabes qué? Lo vamos a pasar al final para evitar este tipo de contaminación y ver qué trae. La otra puede ser un decomiso. Por ejemplo, esta norma nos dice que si un animal viene moribundo o muerto, ya es un decomiso, ya no pasaría a matanza. Y el otro es decir un sacrificio de emergencia. ¿Qué es el sacrificio de emergencia? Si tú ves que este animal ya viene muy mal, está sufriendo muchísimo, tú como veterinario puedes tomar esa decisión, sabes que no hay que hacerlo sufrir más, o sea, esto es lo último, y entonces aplicas un sacrificio de emergencia. Ya por especie te va diciendo cómo tendrías que hacer ese sacrificio de emergencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una vaca fracturada, va a depender. Sinceramente, hay lugares donde a lo mejor el veterinario determina que está bien, que no tiene ninguna enfermedad, que a lo mejor la lesión o este tipo de traumatismo se generó en transporte y lo que dice, ¿saben qué? Es la primera que pasa y pasa rápido para ya no incrementar el sufrimiento, pero todo va a depender de esa decisión que se tome como veterinario. Regularmente es eso, ¿no? Ya si tú ves que viene muy mal y que ya viene enferma, entonces no, sabes que esto lo sacrificamos aquí afuera y ya no entra a sala de proceso. Y por ejemplo, Pau me contó cuando fue al rastro que no ocupaban la pistolita. La pistola. Aquí, obvio, el animal sufre mucho, ¿no? Al momento del sacrificio. ¿En eso nos afecta en algo a nosotros como consumidores de carne respecto a... Me parece que hay una hormona que liberan los animales, bueno, en general todos los seres vivos cuando estamos como muy asustados. ¿Eso nos afecta a nosotros de algún modo? Sí, va a depender no solamente el factor de aturdimiento. Claro que el aturdimiento, si esos animales no están inconscientes, pues es mayor estrés. Pero si eso le sumamos otros factores previos a matanza, pues sí puede tener efectos, ¿no? En términos de calidad, por ejemplo, se habla que estos animales que tienen un estrés prolongado y no, a lo mejor no por horas, ¿no? Puede ser que a lo mejor en 2 horas se sometió a un montón de factores y eso genera que se activen un montón de rutas ahí fisiológicas, pues va a generar una miopatía que se conoce como DFD. Esa es una miopatía que se conoce como una carne obscura, firme y seca. Y eso te está hablando que es un animal que agotó todas esas reservas energéticas y para que este músculo se pueda convertir en carne necesita esas reservas, pero como las agotó por todos estos procesos, pues tiene ese tipo de consecuencias. En el caso, por ejemplo, de cerdos, hay una miopatía muy común que se llama PC, que esa es una carne pálida, suave y exudativa. Entonces eso también te está hablando que es un proceso de un estrés agudo, que donde se están activando un montón de rutas fisiológicas y eso tiene efectos en la carne, no solamente en cómo se ve, porque una cosa, y eso está muy bien estudiado en consumidor, en temas de marketing, ¿no? Que te dicen, ¿en qué se fija el consumidor para comprar esto? En carne, en color. Entonces, si tú ya ves una carne que viene, pues, a lo mejor de este tipo de coloración o muy pálida o a lo mejor muy oscura, ya viene ese rechazo. Y por otro lado, también menor vida de anaquel, ¿no? Entonces, sí tiene efectos. También se ha visto que transportes muy largos o un montón de factores estresantes también pueden activarse, que estas defensas inmunológicas bajen y entonces se empiezan a presentar cuadros, pues a lo mejor ahí de distintos tipos de enfermedades. Entonces, claro que tiene un efecto a nivel tanto microbiológico como también en esa aceptación de un producto así, o hasta la vida de anaquel te dura menos tiempo ese tipo de producto, sí tiene efectos. Ahorita mencionó que
son 3 siglas. Me parece que en la carne del cerdo era pálido, suave y exudativo. ¿Qué es eso? PC. No, ¿qué es exudativo? Que la carne en la textura como que no retenga agua y entonces saque como estos líquidos como más pegajosos, sí, como tal cual, o sea que se pierde agua, al perder esa agua pues también se pierde calidad en este tipo de productos. Doctora, yo tengo una duda, algo que justo estábamos checando y es algo en lo que las dos llegamos en común. Mucha gente al informarse más de los rastros, muy poco o mucho, culpa directamente a los trabajadores, a los operadores que sacrifican al animal. ¿Cuál es la realidad de estas personas? Pues también va a depender de qué rastro estemos hablando, ¿no? No es lo mismo los operarios de un rastro tipo Inspección Federal que tienen un montón de capacitación a si me hablas operarios de un matadero clandestino, ¿no? O sea, no es lo mismo. Al final, yo creo que más allá de juzgar el tipo de trabajo que tienen este tipo de personas, pues tendríamos que plantearnos pues qué hay alrededor, qué originó que llegaran ahí, ¿no? El contexto social también de estas personas, ¿no? Eso yo creo que plantearnos y ver más allá. Al final están haciendo un trabajo que pues es algo que es como nosotros, ¿no? A lo mejor si trabajas en una fábrica y te dicen tienes que hacer esto, y dices, bueno, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y así lo hago porque así me enseñaron, pues no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Es algo que me pide la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que más allá que juzgarlos o sería preguntarnos y cuestionarnos qué está pasando ahí, ¿no? Cómo podemos, por ejemplo, que este tipo de trabajos tenga un mejor pago, un mejor salario, mejores prestaciones, porque a veces son jornadas larguísimas, ¿no? Al rastro que los llevé, los operarios tienen una hora de entrada, pero no de salida. Muchos de ellos no cuentan con un montón de prestaciones. En los rastros, por ejemplo, TIF sí hay incentivos, la gente dura más años, ¿no? Es gente que se pone la camiseta, pero porque ha tenido estas oportunidades en comparación a lo mejor con operarios de un matadero, ¿no? Que dicen, bueno, a mí me trajo mi compadre y es lo que sé hacer y nada más, claro, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver más atrás, más a fondo y tratar pues, también de solucionar ese tipo de problemas en conjunto, ¿no? Hacer este tipo de trabajos más colaborativos, ¿no? Oye, si yo sé que y hay un montón de datos que hablan que estas personas que se dedican a rastros, sobre todo los que están involucrados en el proceso de la muerte como tal, tienen un montón de problemas psicológicos. ¿Qué podría hacer yo? ¿No? Bueno, pues traigo un invitado en psicología y claro, vamos a hacer algún tipo de terapia, vamos a hacer algunos ejercicios. O sea, es trabajar como más en conjunto, preguntarnos más allá de, ¿no? Ahora, en el caso de operarios, yo creo que tenemos que ser súper empáticos, hay que trabajar en conjunto. Ellos son los que están realmente en la línea de proceso. Si tenemos una buena relación con ellos, las cosas salen mucho mejor. Claro. Entonces yo creo que es más allá de juzgarlos, vámonos más hacia arriba y más hacia fondo, ¿no? Sí, ver el contexto. Todo, completo, ¿no? En los rastros a los que ha visitado, ¿hay algún perfil de estos operarios? O sea, no sé, un mínimo de edad o habilidades, etcétera. En los rastros tipo Inspección Federal sí hay más filtros, como que sí tienes que tener mayoría de edad, tienes que tener gusto por los animales, como que sí va más filtros. En el caso de los mataderos, híjole, lamentablemente hasta nos ha tocado ver niños trabajando en este tipo de lugares, ¿no? Y yo siempre les digo, más allá de juzgar o señalar, pues hay que cuestionarnos qué pasó para que llegara este niño a estar en esta situación, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos ayudar, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos capacitar? Entonces, depende de los rastros, ¿no? Hay rastros que sí tienen más filtros, hay rastros que a lo mejor no, que si, bueno, necesito a alguien acá, tráete a tu amigo, a tu vecino y que trabaje acá, ¿no? Entonces, depende de los rastros. Doctora, y aquí partiendo un poco lo que nos comentaba hace unos momentos sobre este enfoque que nos gustaría darle o que creemos que es el mejor que se podría hacer de meter otras carreras, involucrar otros personajes para ver el contexto en un panorama más grande. ¿Usted qué nos puede decir de One Welfare? ¿Qué es esto y pues qué es lo que conlleva? El One Welfare es un concepto que es, pues, digamos, un poco más reciente, ¿no? Ahorita está entrando mucho de moda, lo he estado escuchando un montón. Y este concepto habla como de esta conexión que hay entre el bienestar
humano, el bienestar animal y el medio ambiente, ¿no? Como que trata de integrar o estos proyectos que se empiezan a generar ya más actuales tratan de hacer una integración general, ¿no? Entonces dice que si uno de estos conceptos no está bien, va a afectar al otro y el otro también se va a ver afectado. Entonces la idea es trabajar en los distintos puntos, desde distintas áreas, para que pues todos se beneficien, ¿no? De este tipo de conceptos. Es algo muy actual, yo creo que, híjole, viene fuerte, sobre todo para sus generaciones. Qué padre. Mucho. Qué padre. Y yo espero que sí se pueda aplicar, que no nada más quede a lo mejor en un papel, sino que se lleve realmente una práctica tal cual, porque eso es lo difícil. Luego por temas de egos, ¿no? Entre ¿cómo voy a trabajar yo? Sí, yo creo que eso sí tendríamos que retomarlo mucho. Claro. Aquí tengo una duda más, regresándonos un poco a la parte de rastros. ¿Hay algún... Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las religiones, hablando de rastros? Hay entiendo que hay alimentos tipo kosher, que me parece que son de la religión judía. Ajá, sí. Y también creo que hay otros que se llaman Ali, bueno, algo así leí. Que son los de sacrificio ritual del halal. Para productos musulmanes que consume la gente musulmana. ¿Aquí los procesos son diferentes? Sí, mira, es un tema, espero no causar ahí controversia con el tema. No, con todo respeto. Es un tema bastante controversial. Hablando en temas de calidad de un producto, pues tú puedes hablar de calidad, ¿no? La calidad es todos los aspectos que hacen relevancia en un producto, pero hablando de calidad, pues tú puedes ser calidad, no sé, en temas organolépticos, ¿no? Cómo sabe, cómo huele, cómo se siente. En temas fisicoquímicos, ¿no? Como es el pH, bueno, un montón de cosas que puedes medir, la textura, la dureza, la retención de agua, muchas cosas, ¿no? Pero también existe otro tema que es la calidad espiritual, que es difícil de medir, ¿no? En temas de religión es difícil. ¿Cómo la mides, no? En el caso de estos sacrificios, para los judíos se llama el sacrificio ritual sheshita, y en el caso de los musulmanes se llama sacrificio ritual, que es el halal. Con ellos obtienen este tipo de carne que consumen pues este tipo de poblaciones, ¿no? De gente que pues practique ese tipo de religiones. Ahora, hablando en temas éticos, es controversial porque desde el punto científico o desde el punto de derecho de los animales no está bien visto que un animal muera sin un aturdimiento previo. Okay. Que eso es lo que sucede en este tipo de sacrificios rituales. Ellos, bajo sus creencias religiosas, profesan que un animal pues no siente miedo, no siente dolor, pero la realidad y lo que se ha medido y lo que se ha estudiado científicamente es que pues sufren un montón, porque son animales que no llevan un aturdimiento previo, y entonces la matanza se hace en vivo, entonces todo el tiempo están sintiendo cómo pasa ese cuchillo, cómo sale toda esa sangre, y se ha demostrado pues con hechos pues que sí tiene un montón pues, de desventajas, ¿no? Sí, claro. Ahora, la idea no es tampoco decir y juzgar porque la religión es para nada, eso es algo completamente respetable. Lo que se está buscando actualmente es que ya con todos estos datos más actuales, en temas científicos, se pueda llegar a algún acuerdo, ¿no? Decir, bueno, sí, se va a respetar la forma en la que lo matas, pero, en la que lo sacrificas, pero ¿qué te parece si podemos empezar a implementar algunas cosas pues, que garanticen que no sienta? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los musulmanes han aceptado seguir haciendo su ritual, se sigue respetando, pero ellos también han empezado a aceptar que se puedan aplicar aturdimientos reversibles. O sea, que a lo mejor una vez que yo haga degolle, lo puedo aturdir y entonces digo, bueno, sí sintió esto, pero mira, ya esto... ya, ¿no? Fue menos el dolor. Con el tema del sacrificio ritual sheshita, pues todavía no, está ahí como tratar de llegar a ese diálogo que creemos que con la gente que viene más adelante, que a lo mejor es gente con ideas más frescas y que se va llenando esta información, se puede llegar a un acuerdo. A lo mejor con gente ya más grande es un poco más difícil, pero yo espero que sí se pueda lograr y entonces así nos beneficiamos todos. Respetamos el tema religioso, pero también el bienestar. Sí, claro. O sea, abordar como las dos cosas, pero desde ese respeto mutuo, así como lo podemos generar, ¿no? Sí, justo Pau me había comentado del sacrificio que hacen los de la religión judía, que
que los voltean para que vean al cielo, ¿no? Ujú. Sí, van hacia la Meca, que es como esta mezquita, ¿no? Que está esta ciudad de Arabia Saudita, como que los direccionan hacia allá y bueno, tienen ahí todo un proceso, los bendicen y bueno, es todo un proceso. Sí, claro, sí. Doctora, y pues muchísimas gracias por toda esta información. Ya acercándonos un poco al cierre, pues nos gustaría cerrar con unas preguntas de la comunidad. Aquí nos dejaron unas 3. Ok. A ver, la primera dice... ¿Por qué no simplemente cerramos todos los rastros y nos volvemos veganos? Ok, en el tema de cerrar todos los rastros, híjole, hay un montón de gente que vive de rastros. Sí. O sea, si se cerraran de un día para otro, la verdad es que económicamente nos iría muy mal, ¿no? El volvernos veganos no es la única solución, no lo que platicábamos hace rato, eso no va a acabar con el sufrimiento animal. Yo creo que más allá de pensar esto, creo que tendríamos que ser más conscientes de lo que comemos, ¿no? También en el tema vegano, pues hay que tener conocimiento, hay que tener acceso a cierto tipo de recursos para tener una dieta balanceada, entonces no todos tienen ese tipo de recursos, claro, ¿no? Entonces, híjole, más allá de eso, yo creo que tendríamos que cuestionarnos pues justamente las prácticas que hay detrás de todos los alimentos que consumimos. Eso es súper importante, ¿no? Más allá de decir, voy a cerrar esto o nos vamos a lo radical o irnos a lo radical, pues tampoco, ¿no? Hay que tener ahí como cierto balance y está bien cuestionarnos esto, está bien plantearlo, pero hay que repensarlo, ¿no? Mucho más. Ok. Otra preguntita que tenemos aquí es... ¿cuál ha sido un caso de algún animal o en algún caso que haya tenido usted a lo largo de su trayectoria que la haya marcado? ¿Y por qué? Uy, un montón. Pero creo que el que más así me impactó fue... Yo hice mi servicio social en un rastro de caballos en el Estado de México. Y el que más fue justo de un caballo que no sé cuántos días llevaba en el camión que lo transportaba. Ese día que yo llegué a medir unas cosas, me avisaron, me dijeron los trabajadores, hay un caballo que no se levanta. Y entonces cuando fui a verlo no tenía ya los ojos, como que lo habían picado. O sea, yo creo que la persona que era dueña de este caballo le había sacado los ojos, no sé por qué. Y cuando lo vi ahí tirado, ahí sí me rompí. O sea, como que durante todo el proceso aguanté, o sea, lloraba por mi casa, o trataba de sacarlo con amigos y eso, pero ese día ya no pude. O sea, ese día sí me rompí. Dije, a mí los caballos me dan mucho miedo, yo los respeto mucho, me encantan. O sea, se me hace bueno, todos los animales, pero ellos así como que digo, oh, es una cosa, y verlo en esa situación sí me quebró. Entonces cuando lo bajaron, pues se tardaron un montón en bajarlo, lo arrastraron y llegó un punto, todo ese tiempo me contuve, ¿no? Y en ese punto ya no aguanté y ya le dije al operador, le dije, oye, pues si estás sufriendo, pues ya de una vez uno de emergencia aquí, ¿no? Rápido. Y entonces me dijo, órale, va, ¿no? O sea, como que ya había agarrado esa confianza con los operadores, me dijo, órale, va. Pues, si tú lo dices, lo hacemos, ¿no? Y entonces acabamos con ese sufrimiento de ese animal en ese momento. Pero yo creo que soñé con él como 2 años, estuve como soñando con él y como ¿no? Y de repente, claro, en ese proceso, pues dices, ¿y qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí si no puedo como con todas estas cosas? Y bueno, pues ya, luego te vas dando cuenta que puedes influir de otra manera, al final dejas recomendaciones en el lugar, dices, bueno, esto es lo que yo creo, ¿no? Lo que yo te recomiendo, pero pues ya está en ti si lo quieres cambiar, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Sí, qué fuerte. Sí. A ver. Bueno, aquí como alguna reflexión, un mensaje final que le gustaría dar en general, si lo gusta dividir, como por ejemplo, si pudiera dar un mensaje a todos aquellos como yo, estudiantes nuevos de medicina veterinaria o de este tipo de carreras de ciencias de la salud que tienen que ver con animales y demás, ¿qué mensaje les daría? Que no descarten la posibilidad de dedicarse a rastro. O sea, siento que no es la primera elección de nadie, como que todo el mundo le huye y dice, no, rastro no, porque es sucio, porque es cruel, porque es lo último de un animal, pero yo creo que no, yo creo que hay un papel muy importante como veterinarios y necesitamos más veterinarios que estén comprometidos, que tengan mucha ética, mucho compromiso y que tengan mucha empatía.
Y yo creo que eso es algo que necesitamos que estén ahí, ¿no? Porque ellos salvan esta parte de nosotros de lo que consumimos. Entonces, no le tengan miedo. Yo siempre les digo, cuando los inviten a un lugar, vayan, no lo conocen. Entre más lugares tú conoces, tu criterio va siendo más amplio y puedes ver cómo resolver problemas, ¿no? Aportar ideas. Pero si te cierras a decir, no, yo no, o esto, pues nunca vas a vivir ese tipo de experiencias. Entonces no se cierren. En el tema de laboral, hay mucha chamba en Rastro, la verdad. Y en tema rápido así, saliendo de la carrera, yo creo que es de los mejores campos que están pagados, a diferencia de otros campos. Entonces no le huyan, ¿no? Nunca diga nunca, ¿no? La vida tiene tantas vueltas, entonces mejor hay que aprender bien todo para poderlo llevar ahí en materia ya profesional, ¿no? Y acá un mensaje que le guste dar a la comunidad, a aquellos profesionistas o aquellas personas que son o se piensan ajenas al tema. ¿Cuáles son los primeros pasos que podemos hacer para atender esta situación, para hacernos conscientes y pues cómo podemos envolvernos? Creo yo que tendría que cambiar, si lo veo desde raíz, creo que tendría que cambiar la forma de educación tradicional que tenemos en nuestro país. Como que está muy separado, llevar materias por separado y vemos cosas por separado y nunca las tratamos de integrar. Yo vengo de la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco tenemos un sistema que es el sistema modular, y el sistema modular se trata, tienes un solo docente en todo el trimestre, haces una tesina por trimestre, son 15 trimestres, 15 tesinas. Entonces hay que involucrarnos, hay que salir y ver el mundo, hay que ver en qué puedo aportar yo, participar, hacer proyectos colaborativos, que todo el mundo se involucre, todos podemos poner un granito de arena y cambiar, trabajar con problemas reales. Yo creo que la mejor forma de aprender es la formación investigativa, formativa, ¿no? Donde vas, estás con un protocolo, con un problema real, te involucras, a la par llevas como el tema teórico y empiezas a trabajar eso. O sea, yo creo que esa es la mejor manera de poder involucrar y no cerrarnos a dialogar, ¿no? Hay distintas perspectivas, es más hasta con las comunidades, ¿no? Que sería más como esta parte de transversalidad, no solamente lo que es en la escuela es el hecho y ya es lo verídico, ¿no? También las comunidades y ver cómo piensan y todos llegar a un acuerdo en común y sacar pues todos estos proyectos, poner soluciones, ¿no? A problemas reales. Claro. Eso yo creo que es donde más aprendes en muchos sentidos, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte pues social, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso. Váyanse a proyectos, involúcrense con problemas reales y eso les va a dar muchos beneficios, ¿no? Ay, muchísimas gracias, doctora. ¿De qué? Bueno, por último paso, tenemos una dinámica muy pequeñita, pero está muy linda. Queremos llenar un arbolito de las huellitas de todos nuestros invitados que forman parte de este gran proyecto y pues ahorita sacamos las cositas para que la doctora nos regale su huellita. Doctora, pues si nos hace el honor, por favor. Ay, perdón. Con cualquier dedo ahí, como sí, quizás, sí. En donde usted guste. Una pequeña rama que crezca. Sí. Ay, muchísimas gracias. Y también traje aquí unos plumoncitos. Exacto. Raíces de este proyecto. Sí, que tenga muy buenos frutos este proyecto. Ay, muchas gracias. Ya verán que sí, solo sean muy constantes. Sí. Sean súper constantes. Ese es el tema de pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí. Gracias, doctora. ¿Cómo? Pues muchísimas gracias, doctora, por este espacio, por esta plática tan llenadora. Esperamos que de aquí salgan pues muchas personas motivadas a dar un paso más allá, conscientes. Y pues esperamos verla muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, qué honor tenerla aquí y pues esperamos que esta plática también los llene de mucho conocimiento, mucha empatía y sobre todo de este granito de arena para poder hacer el cambio, ¿no? Pues muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, nosotros somos Consentidos. Nos vemos en el siguiente episodio. Déjenos aquí qué es lo que piensan de este tema. Les vamos a dejar la información de la doctora para que también puedan seguir su trabajo, acompañarla. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. Adiós. Bye. Ay, muchísimas gracias.